Todos somos culpables hasta que no se demuestre lo contrario. Pero la presunción de inocencia, dirán, bueno, si es razonable, es lógico que exista. Pero sigamos en esto. El otro principio, el derecho de defensa y el derecho al debido proceso. A nadie se le puede afectar en sus derechos si previamente no ha sido citado, oído y vencido, por supuesto, en juicio, en un proceso legal, según un procedimiento legal y preestablecido, y ante un juez competente. Y puedo seguir. La ley no tiene efecto retroactivo. Y pensamos también en materia de contratación. Los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes. Pensamos en otro en materia de contratación. Desde el momento en que se perfecciona un contrato, obliga a los sujetos partes o contratantes a cumplimiento del convenido pactado. A nadie se le puede obligar a declarar en contra de sí mismo. Y puedo seguir y seguir. ¿Y qué es lo que tendríamos? Que podíamos establecer en base a la misma ley denominadores comunes que vamos a encontrar siempre presentes en los distintos ordenamientos jurídicos que pertenecen a la gran familia. Y estos son entonces principios generales del derecho. Veo que María Carolina pide la palabra. Breve, Carolina, la escucho. Lick, solo tengo una duda. Usted dice que la ley no es retroactiva. ¿En qué sentido no sería retroactiva? Porque a mi parecer o a mi juicio, ¿verdad, licenciado? A veces si se le condena a alguien, dice la ley que es retroactiva y van a juzgar al sindicado en la forma que le favorezca al acusado, ¿verdad? Un ejemplo sería que si fue condenado antes a 10 años, pero la ley dice que solo está ahorita a, a 5 años, entonces dice que el abogado se ajusta a la ley que le convenga al reo. No sé si estoy bien, licenciado, o en qué sentido me podría explicar que no es retroactiva la ley. Sí, es la regla general, Carolina. Estamos en el artículo 15 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Este artículo 15 nos dice, la ley no tiene efecto retroactivo, es la regla general, salvo, hay excepción, que sea materia penal y que favorezca al reo. Es la excepción, pero en términos generales, la regla es que la ley no tiene efecto retroactivo. La única salvedad es materia penal y que le favorezca al reo, porque puede hacer una ley materia penal, pero le perjudica al reo, entonces le siguen aplicando inclusive una ley que aunque haya quedado derogada, se la siguen aplicando en un periodo de una ley nueva, una ley posterior. Entonces, por supuesto que tiene razón, no quise tocar el tema, pero la regla general es esta, la ley no tiene efecto retroactivo, pero la excepción a la regla es en el caso del 15 de la Constitución Política, en que sea materia penal y que favorezca al reo, puesto que esta es la excepción a la regla. Entonces, claro, en su momento, en el próximo semestre, cuando platiquemos de conflicto de leyes en el tiempo, el denominado problema de retroactividad de la ley, vamos a mencionar estos aspectos, pero en términos generales, como le comento, en consonancia con lo que les acabo de decir, la generalidad o se establece de que no debe ser retroactiva la ley, puesto que se estarían, si todas las leyes nuevas se pudieran aplicar indiscriminadamente en cualquier materia hacia atrás, entonces no habría certeza o seguridad jurídica y aquí se estaría violentando uno de los valores jurídicos fundamentales también del derecho, como sería la seguridad jurídica. Porque hoy podemos tener un derecho, pero si el día de mañana los legisladores cambian de parecer, nos van a arrebatar derechos que hemos adquirido, entonces esto, en lugar de beneficiar, perjudica. Por eso es que, insisto, la regla general es que la ley no tiene efecto retroactivo. Lo que usted mencionó es la excepción a esa regla, pero eso lo vamos a platicar y gracias pues por preguntarlo y me congratula de que ustedes estén siempre al tanto de la temática y que por supuesto vayan un tanto más allá en información, pero es la regla general. Como principio general del derecho es que la ley no tiene efecto retroactivo, es la regla general. La excepción es, como le comenté, en materia penal y que le favorezca al reo. Bueno, entonces, gracias por su intervención, Carolina, siempre atenta de la temática. Entonces, la regla general es ese principio. Podría seguir, pero a lo que quiero llegar es a esto.
Entonces, hay quienes nos dicen que ahí están los principios generales del derecho, ustedes pueden tomar ordenamientos jurídicos de distintos estados, y si son parte de un mismo sistema o gran familia jurídica, pues van a encontrar denominadores comunes que están siempre presentes y por lo tanto nos dicen esos son los principios generales del derecho que pueden utilizarse como un procedimiento de integración de la ley para suplir o para llenar las lagunas de la ley. Por eso es que los tenemos por acá y han sido, en este caso, pues considerados bajo esa perspectiva como una fuente formal del derecho de aplicación, la norma constitucionaria delegada, el derecho común y los principios generales del derecho. Bueno, entonces luego tenemos en cuanto a estos procesos, ya habíamos platicado el proceso jurisprudencial, el producto final de la jurisprudencia, las etapas previas obligadas a seguir para constituir jurisprudencia, doctrina legal, o en este caso algunos hablan del precedente, pero estamos viendo de que la jurisprudencia, lo mencionamos anteriormente, va a constituirse en una fuente muy importante del derecho cuando obviamente el sistema le da esa relevancia, como serían los sistemas que pertenecen a la gran familia del sistema de derecho anglosajón, el sistema del common law, en donde la jurisprudencia que está destacada por los criterios que le imprimen los jueces a las sentencias, en donde ellos conocieron un caso, interpretaron la ley, la integraron y desarrollaron cuál era la manera para poder resolver ese caso y deja ese sello, ese criterio al haber juzgado un caso y se constituye la jurisprudencia, significaría de que el día de mañana que se presente un caso similar o análogo a uno que ya fue juzgado, entonces debe aplicarse el criterio, porque esto ya es un precedente judicial que va a servir como un patrón de referencia que deben tener los jueces y deberán cumplir y aplicar ese criterio, puesto que se integró al ordenamiento jurídico una norma, no por la vía del proceso legislativo, sino por la vía del proceso jurisprudencial. Entonces vale, puesto que el ordenamiento, al darle esa categoría de fuente del derecho a la jurisprudencia, entonces se nutre el ordenamiento jurídico por la labor de los jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional. Entonces quedan ya sentados los criterios que son obligatorios, puesto que forman parte del ordenamiento jurídico como normas que se incorporaron por la actividad de los jueces en el ejercicio de su función. Claro, en el caso nuestro, la ley del organismo judicial establece que la ley es la fuente del ordenamiento jurídico, ya saben ustedes, porque nuestro sistema de derecho pertenece al sistema de derecho latino, de influencia del derecho romano, pero también establece la jurisprudencia la complementará, o sea que la jurisprudencia es un complemento de la ley. ¿Se le reconoce la jurisprudencia en Guatemala? Sí, dándole un carácter complementario como fuente a la ley. Pero, para el caso de Guatemala, yo se los había comentado, no son todos los criterios emanados de los órganos jurisdiccionales, sino que se reduce a dos, tomando en cuenta el Código Procesal Civil y Mercantil, que nos dice en lo que respecta a los motivos para la interposición de un recurso extraordinario. Recurso es un medio de impugnación, como lo es el recurso de casación. El recurso de casación admite dentro de sus causales, entre varias causas, pero admite una, es por violación o infracción de doctrina legal o jurisprudencia. En este caso, esa doctrina legal a la que se refiere de esa manera específica en nuestro Código Procesal Civil Mercantil, se está refiriendo a criterios que han quedado plasmados en sentencias, y la parte interponente de ese recurso básicamente debe citar cinco sentencias dictadas por el Tribunal de Casación, casos que enuncian el mismo criterio, el mismo sentido, no interrumpidos por en contrario. En este caso, si se dan 5, entonces ahí nace una norma jurídica, se incorpora al ordenamiento jurídico por la vía del proceso jurisprudencial y por lo tanto deberá ser cumplido, porque es obligatorio el criterio que quedó plasmado. Por supuesto de que el Tribunal de Casación puede separarse de su propia doctrina legal, pero los demás órganos jurisdiccionales
están obligados básicamente a respetar ese criterio, puesto que sí los obliga, cual norma jurídica que quedó incorporada al ordenamiento jurídico. Si en un dado caso el Tribunal de Casación se separa de su propia jurisprudencia, tendrá que conformarse 5 casos, en este caso en el mismo sentido o criterio, para que vuelva otra vez a constituirse jurisprudencia o doctrina legal. Y el otro órgano jurisdiccional que puede en un momento dado y que es en materia de lo que se denomina el sistema de justicia constitucional, sería la Corte de Constitucionalidad, puesto que de conformidad con la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, 3 sentencias dictadas por la Corte de Constitucionalidad aclaro en materia del sistema de justicia constitucional que tiene que ver con el amparo, la exhibición personal y la constitucionalidad, entonces van a sentar jurisprudencia. Por supuesto que es obligatoria, pero ahí son 3. Claro, la Corte de Constitucionalidad puede separarse de su propia jurisprudencia, claro, tendrá que argumentar el por qué se separa y emite otro criterio distinto, pero cuando hay 3 criterios, entonces, de la Corte de Constitucionalidad, en materia de justicia constitucional, pues se han conformado jurisprudencia. Y fuera de esos 2 órganos jurisdiccionales, Tribunal de Casación y Corte de Constitucionalidad, ningún otro órgano jurisdiccional en Guatemala puede crear jurisprudencia. Está limitada o reservada la jurisprudencia, como les dije, a ser un complemento para la ley. Luego, pues mencionamos en esta recapitulación que tienen en su cuadro sinóptico el proceso contractual, las etapas previas obligadas a seguir, que van a culminar en la suscripción de un contrato, el otorgamiento de un contrato, que puede ser a nivel nacional, tenemos los contratos, los pactos colectivos, y a nivel internacional los tratados y convenios o convenciones internacionales. Por supuesto, de esto ya lo habíamos platicado. Me interesa destacar en lo que viene a continuación el proceso legislativo, y sobre este que vamos a dedicarle parte de esta tarde y en la próxima culminar el proceso legislativo. Bueno, continúo con ustedes. Vemos acá algo interesante, y es el hecho de que en esta materia, pues estamos viendo, pues básicamente, lo siguiente. Como un punto importante, es de recordarles que la norma jurídica debe emanar de un órgano, debe provenir de un órgano con competencia para poder crear el derecho. Esto significa, en otras palabras, que para poder crear un derecho válido, este es un derecho obligatorio, la norma debe elaborarse siguiendo un procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico, ya sea que este procedimiento haya sido fijado a través de un uso, un pacto o una decisión. Uso, pacto o decisión. ¿En qué consisten cada uno de estos términos? Pues entonces lo que tendríamos básicamente es esto. Cuando nosotros hablamos de un uso, pues hacemos énfasis en la repetición constante, actos acompañados de la conciencia o el sentimiento de su obligatoriedad. En cuanto al pacto, ya hablamos, 2 o más sujetos que se han colocado en un plano de igualdad, buscan la solución y llegan a un acuerdo de voluntades. Y la decisión como concepto implicaría la existencia de un órgano que está investido, dotado de poder, de autoridad, y tiene la capacidad para determinar el derecho derivado de ese acto, de esa decisión soberana. Una decisión derivada de un acto de poder. Pues bien, son aspectos generales en cuanto a cómo puede generarse básicamente la creación o la imposición de un ordenamiento. Ahora, siendo así, esta generalidad, vamos a decir que doctrinalmente se ha dicho la decisión que crea el derecho, y aquí nos quedamos en la decisión, puede adoptar fundamentalmente 2 formas. En esta expresión, que es la decisión, una de manera individual y concreto, y otra de manera general y abstracta. En la primera de ellas, individual y concreta, está la jurisdicción. Aquí vamos a involucrar, como les decía, la labor de los jueces.
Cuando vienen los jueces y conocen casos concretos sometidos a su conocimiento y los resuelven a través de la sentencia, entonces estamos viendo que en el ejercicio de la función jurisdiccional, la palabra jurisdicción proviene de dos vocablos latinos, jurisdictio, etimológicamente significaría, pues, dictar o decir lo que es conforme al derecho. Entonces, ustedes se están dando cuenta de que cuando se constituye la jurisprudencia, el precedente judicial, la doctrina legal, entonces la norma puede surgir derivada de la labor que hacen los jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional. Por supuesto, que cuando se dicta la sentencia, esta representa un acto concreto de aplicación de leyes generales y por lo tanto, como lo vamos a ver posteriormente, las sentencias dentro de la jerarquía normativa constituyen lo que técnicamente se denominan normas jurídicas individualizadas. Luego tenemos otra forma para crear la norma, pero es general y abstracta, y básicamente la legislación, que básicamente se refiere al proceso legislativo en sí mismo. Y lo que estamos viendo entonces es que, por un lado, la labor de los jueces en el ejercicio de la función jurisdiccional, creando normativa jurídica con la proyección individual y concreta, y tendrá carácter general y abstracto cuando se constituye la jurisprudencia, pero mientras tanto es aplicable exclusivamente a los sujetos o partes procesales para ese caso en concreto, mientras no se constituya la jurisprudencia precedente o doctrina legal, entonces va a obligar a los sujetos partes en el proceso. Como una decisión individual, ese criterio plasmado en sentencia puede asumir el carácter general y abstracto, sí y solo sí se dan los elementos necesarios para que se constituya jurisprudencia, y cuando es así, esa decisión, ese criterio contenido en la sentencia, pero si se cumplió con las fases, los requisitos de la jurisprudencia o doctrina legal, se incorpora una norma que va a ser general y abstracta también. Sí, solo sí, se ha dado el proceso jurisprudencial, pero mientras eso no se dé, será la decisión individual y concreta que tiene la sentencia, pero se ha creado de todos modos una norma jurídica individualizada como la sentencia en sí misma. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos por platicar acá? Pues varios aspectos. Por lo tanto, pues vamos a platicar del proceso de creación de una norma jurídica ordinaria. ¿Esto qué significa? Voy a pasar entonces, vamos a cambiar nuestra presentación y vamos a generar lo siguiente. Veamos. Quiero que lleven ustedes la secuencia de lo que vamos a hacer. Bueno, aquí estamos ya, nuevamente. Entonces, aquí nos vamos a referir, dentro de las fuentes formales o secundarias, a la de creación-formulación, vamos a platicar del proceso legislativo. Y el producto final, que es la fuente formal de aplicación, es la ley. Ahora, cuando nosotros hablamos del proceso y el producto final, estamos hablando en primer lugar de la fuente de creación-formulación y luego de la fuente de aplicación. Claro, algunos autores pues no hacen la diferenciación entre el proceso en sí y el producto final, pero como lo estamos viendo desde el punto de vista académico, me parece que es necesario pues poder diferenciar o distinguir el proceso en sí del producto final de ese proceso. En otras palabras, la fuente formal de creación-formulación, distinguirla de la fuente formal o secundaria de aplicación. Pero hay un aspecto previo que hemos de mencionar, y básicamente es el siguiente. Como pueden darse cuenta, vamos a hablar del proceso de creación de una norma jurídica ordinaria. Norma jurídica ordinaria. Antes de presentarles la siguiente imagen, vamos a generar lo siguiente. Las normas jurídicas ordinarias, dentro de la estructura jerárquica normativa, tienen una función muy específica. En primer lugar, estas normas a las que denominamos jurídicas ordinarias, ¿por qué son ordinarias? Punto número 1.
porque el órgano competente para poderlas crear es el organismo legislativo de carácter común, ordinario, y que además es permanente de la legislación dentro de un Estado. Para nuestro caso, sería el Congreso de la República. Para la creación de estas normas jurídicas ordinarias es que se van a seguir las etapas del proceso legislativo que vamos a explicar a continuación. Y una de las funciones que trae o que tiene encomendada la norma jurídica ordinaria es, y esto quiero que lo escuchen bien, es desarrollar los principios y postulados generales contenidos en las normas constitucionales. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una norma jurídica, en el caso de la ordinaria, que es creada por el organismo legislativo ordinario y común de la legislación, que es el Congreso de la República. 2, el procedimiento para la creación del mismo es el procedimiento legislativo, el proceso legislativo. Y 3, las normas jurídicas ordinarias, por función, están llamadas a desarrollar principios y postulados generales contenidos en las normas constitucionales. Hecha la aclaración, entonces, les voy a presentar a ustedes esta imagen del ordenamiento jurídico normativo de la jerarquía o estructura jerárquica normativa. La jerarquía de las normas. De hecho, les comento, este tema, jerarquía normativa o jerarquía de las normas jurídicas, pues forma parte de otra unidad, pero les voy a anticipar básicamente algunas reflexiones generales. Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí hay una propuesta de orden jerárquico del ordenamiento jurídico guatemalteco. Claro, ustedes podrán consultar otros autores y van a encontrar algunas diferencias en cuanto al mismo, pero no en su, podemos decir, en esencia no hay un cambio tan radical, más que todo serían algunos criterios, más que todos orientados básicamente al tema de los tratados y convenios en materia de derechos humanos. Pero bueno, vemos lo siguiente, vamos a encontrar dentro de la jerarquía normativa, y claro, pues tendríamos que dar una definición de jerarquía normativa indicando que esta representa el orden o grado de importancia que las normas jurídicas que integran un ordenamiento jurídico guardan entre sí. Como todo orden jerárquico, vamos a encontrar normas de superior jerarquía y normas de inferior jerarquía. ¿Y cómo opera ese orden jerárquico? Por supuesto que las normas inferiores no pueden contradecir a las normas superiores. Así es como opera, bueno, contradecirlas, tergiversarlas, o disminuirlas. Entonces debe respetarse ese orden jerárquico porque hay un grado de importancia. Hay nivel superior e inferior en cuanto a normas jurídicas de trato. Por lo tanto, ustedes pueden ver acá que en la cúspide tenemos a las normas jurídicas constitucionales. Y acá, pues vamos a ubicar, para el caso nuestro, la Constitución Política de la República de Guatemala. Claro, estamos entonces en la norma suprema. En la norma, en este caso, superior del ordenamiento jurídico guatemalteco. Luego vamos a encontrar que artículos como, por ejemplo, el 175 de la Constitución Política de la República y el 204, entre otros, hacen referencia a lo que técnicamente se denomina la jerarquía constitucional, superlegalidad o supremacía de la Constitución Política. En el 175 se establece que ninguna ley, ningún reglamento, ninguna disposición puede disminuir, tergiversar o restringir esos derechos y las garantías contenidas en la Constitución. Y toda aquella norma jerárquicamente inferior a la Constitución, en caso de restringir, disminuir, en un momento dado, pues las garantías y los derechos constitucionales, será nula ipso iure. Eso significa de pleno derecho. Por lo tanto, la misma Constitución declara la nulidad de aquellas normas jurídicas que inferior jerarquía a la Constitución la están tergiversando, la están disminuyendo, la están restringiendo. Entonces, estamos viendo de que también en el 204 de la Constitución Política se establece que los jueces, en el ejercicio de su función jurisdiccional, al dictar la sentencia, deberán observar el principio
y quiero que lo escuchen bien, de que la Constitución Política de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Entre estos artículos 175, 204, entre otros, destacamos el principio de superlegalidad o supremacía constitucional. Bueno, entonces tenemos en la cúspide de la jerarquía normativa la Constitución. Luego aparecen un nivel jerárquicamente inferior a la Constitución, los tratados y convenciones en materia de derechos humanos. Aquí voy a mencionar, como un paréntesis, que hay autores que se pronuncian en torno a dónde ubicar el nivel jerárquico de estos tratados y convenciones en materia de derechos humanos, y por supuesto, debidamente aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala. ¿Dónde ubicarlos? Hay quienes, en el primer criterio, los ubican sobre la Constitución, le dan un carácter en un momento dado supranacional y lo ubican arriba de la Constitución, superiores a la Constitución. Otros lo ubican en el mismo nivel de la Constitución y otros, así como aparece en la pantalla, los ubicamos dentro de un orden inmediatamente inferior a la Constitución, esto es, está subordinada a la Constitución, pero se encuentran sobre el resto del ordenamiento jurídico. Claro, y ustedes se preguntarán por qué este criterio. Pues entonces, no es mi criterio, sino simple y sencillamente les voy a exponer el criterio de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala, que se ha expresado en torno a qué debe entenderse por dónde ubicar básicamente estos tratados y convenciones en materia de derechos humanos. Puesto que el artículo 46 de la Constitución Política de la República establece que, esto es interesante, se habla de la preeminencia. Los tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos tienen preeminencia sobre el derecho interno. Entonces, la pregunta obligada es, ¿y qué entendemos por preeminencia? ¿Y qué entendemos, sería la otra pregunta, por derecho interno? Claro, alguno puede decir derecho interno, derecho nacional del Estado de Guatemala, y si tienen preeminencia sobre derecho interno, pueden ubicarlo hasta arriba de la Constitución. Pero la misma Corte de Constitucionalidad, pues básicamente se ha pronunciado al respecto. Y es interesante para desarrollar ya en concreto que ellos parten del criterio de que le reconocen una preeminencia, pero en el sentido de estar inmediatamente subordinados a la Constitución, pero sobre el resto del ordenamiento jurídico nacional. Claro, pueden haber, son criterios de interpretación, pero les exteriorizo algunos criterios emanados por la Corte de Constitucionalidad. Bueno, y algunos argumentos realmente son técnicos porque nos dicen qué pasaría en el caso, por ejemplo, de que un tratado o convenio internacional, si se reconociera que está sobre la Constitución, pero si una norma contenía un artículo de un tratado o convenio internacional en materia de derechos humanos, deroga o es contraria a una norma de la Constitución política, pues ellos establecían la posibilidad de no poderle dar efectos derogatorios, y significaría que a través de un tratado o convenio internacional podrían derogarse al entrar en conflicto o contradicción normas de la misma Constitución con un tratado o convenio internacional en materia de derechos humanos. Esto que acabo de mencionar es algo técnico, se lo voy a explicar en el segundo semestre, pero por si había alguna pregunta del por qué. Entonces, la Corte de Constitucionalidad se pronuncia de que no se haría eso, reconocer un carácter superior a la constitución de un tratado o convenio, en el caso hipotético planteado de que hubiese una contradicción entre normas. Esto es lo que se denomina antinomias. La palabra antinomia proviene de dos vocablos, anti, contrario a, y nomos, norma o ley. Entonces se daría un conflicto internormativo entre una norma contenida en un tratado o convenio internacional en materia de derechos humanos y una norma contenida en la Constitución, y si esta fuera superior a la Constitución, derogaría a la Constitución por entrar en contradicción. Bueno, y son aspectos que vamos a platicar, pero ya que lo mencioné, pues tendría que comentárselos en su momento, que vamos a retomar ese tema. Pero acá entonces establecemos que lo ubicamos en un nivel jerárquicamente inferior a la Constitución, pero sobre el resto del ordenamiento jurídico. ¿Cuál es el tema que me interesa? Que ni la norma constitucional, ni estos tratados o convenciones internacionales no se va a utilizar el procedimiento legislativo que nosotros estamos viendo
que vamos a ver en breves instantes. En el caso de las leyes constitucionales, noten que las tenemos todavía bajo estos tratados y convenios internacionales, y que si bien es cierto, tienen el calificativo o el adjetivo de constitucionales, no tienen la misma jerarquía de la constitución política. Y eso me he dado cuenta que hay quienes confunden y porque se denominan leyes constitucionales, las ubican al mismo rango o nivel de la constitución política. Son leyes denominadas constitucionales, puesto que el órgano legislativo que las creó y que fue de carácter extraordinario y temporal de la legislación fue una Asamblea Nacional Constituyente. Y en ese contexto del ordenamiento jurídico guatemalteco, únicamente hay 4 leyes que van a tener la categoría de leyes constitucionales, que sería la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, está la ley, en este caso, electoral y de partidos políticos, está la ley de libre emisión del pensamiento y está, por último, la ley de orden público. Y fuera de estas 4 leyes, no existe otra ley de carácter constitucional dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco. Entonces, también estas van a estar subordinadas a los 2 niveles o rangos de normas anteriormente mencionados. Pero para la creación de estas normas no se siguen esas etapas generales que vamos a platicar del denominado proceso legislativo, que es para la creación de norma jurídica de carácter ordinario. Luego pasamos, y ustedes se dan cuenta, las normas jurídicas ordinarias. Hasta acá llegamos a las normas jurídicas ordinarias y vemos que, pueden ver que hay una flecha en rojo y es para establecer que el proceso legislativo de que vamos a platicar es para la creación de este tipo de normas que dentro de la jerarquía normativa califican como ordinarias. Vienen las preguntas, ¿por qué son ordinarias? Puesto que estas son creadas por el organismo legislativo de carácter ordinario o común de la legislación y que es permanente, por supuesto, dentro del Estado de Guatemala, como sería el Congreso de la República. Para la creación de estas normas jurídicas ordinarias, pues está establecido el proceso legislativo en las etapas generales que vamos a mencionar a continuación. Y la finalidad que tienen las normas jurídicas ordinarias es que están llamadas a desarrollar los principios y los postulados generales contenidos en la Constitución política. Y esa es la función que tienen las normas jurídicas ordinarias. Para ir finalizando este esquema, vemos las normas jurídicas reglamentarias, que es justo mencionarla. Para la creación de las mismas, pues no se siguen esas etapas del proceso legislativo. La potestad de creación de las normas jurídicas ordinarias, reglamentarias, le compete a los 3 organismos de poder del Estado. Entonces tiene la potestad reglamentaria el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y, por definición, la función a la que están llamadas las normas jurídicas reglamentarias es, quiero que escuchen bien esto, fijar los mecanismos para la mejor aplicación de las normas ordinarias. Y a través de una norma reglamentaria no se pueden disminuir, tergiversar a las normas jurídicas superiores, en este caso a las ordinarias, mucho menos a las constitucionales, no digamos tratados y convenios o las normas constitucionales. Entonces la norma jurídica reglamentaria debe respetar básicamente estas normas generales y superiores y por supuesto solo fijar mecanismos para la mejor aplicación de las normas ordinarias. Así como, por ejemplo, quienes están en el ámbito, que hay, por supuesto, entre ustedes, peritos contadores, hay contadores públicos, auditores, economistas o personas relacionadas con las leyes fiscales y tributarias, pues sabrán que existe una ley del impuesto sobre la renta, pero también existe el reglamento a la ley del impuesto sobre la renta. Existe una ley en un momento dado del impuesto al valor agregado, pues también existe un reglamento a la ley del impuesto al valor agregado. Y así pues podemos ver en el caso de la ley de tránsito, pues no entramos en materia fiscal, pero está la ley de tránsito y también está el reglamento a la ley de tránsito. Esos reglamentos antes mencionados pues fueron producto de la actividad o la potestad reglamentaria y a través de los mismos se fijaron los mecanismos para la mejor aplicación de las normas ordinarias antes dichas. Entonces establezcamos que esta es la función de la norma jurídica reglamentaria. Finalmente, pues tenemos las normas jurídicas individualizadas y estos ya representan preceptos
que conllevan actos concretos de aplicación de las leyes generales, en casos particulares. Y aquí podemos ver como una sentencia, como un contrato, los laudos arbitrales, pactos colectivos, testamentos, resoluciones administrativas, entre otros, son ejemplos de normas jurídicas individualizadas. Para finalizar, podría decirles que estas primeras normas que van desde las constitucionales hasta las reglamentarias, presentan las características de ser generales, abstractas y permanentes. Pero estas últimas, que son las normas jurídicas individualizadas, van a presentar características que son opuestas o contrarias a las anteriormente mencionadas, puesto que son particulares, concretas y temporales. Como una norma jurídica individualizada, como por ejemplo sería una sentencia, puede adquirir el carácter de norma general, abstracta y permanente. Sí, solo sí, ha constituido jurisprudencia o doctrina legal. Ese criterio plasmado en una sentencia, que la sentencia de hecho es una norma individualizada, pero el criterio podría incorporarse al ordenamiento jurídico por la vía del proceso jurisprudencial, y en ese caso se convertiría en una norma general, abstracta y permanente, que sería obligatoria dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco, que sería en un momento dado la excepción. Pero en términos generales, entonces, ¿qué tenemos? Este es el tema de la jerarquía normativa. Anticipadamente, pues, desarrollé esta unidad y obviamente, pues, voy en su momento oportuno a platicar nuevamente de la misma. Bueno, entonces, ¿por qué les platiqué de todo esto? Para que vean ustedes cuál es el procedimiento para la creación de las normas jurídicas ordinarias en Guatemala, y que no vayan a tener ustedes la idea equivocada de que el proceso legislativo del que vamos a hablar es el proceso para la creación de todas estas normas que aparecen dentro de la jerarquía normativa. Es solo para las normas jurídicas individualizadas. Perdón, en normas jurídicas ordinarias. Hago la reflexión y la corrección. El proceso legislativo está ideado solo para la creación de las normas jurídicas ordinarias. Disculpen el lapsus anterior. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Comencemos. Tendríamos que ver el proceso legislativo. ¿Qué tendríamos que establecer? Hay quienes le llaman al proceso legislativo simplemente legislación, que como proceso implica una serie de etapas, fases obligadas a seguir en el proceso de creación de la norma ordinaria, y por lo tanto, pues tenemos acá 7. La iniciativa de ley, la admisión, la discusión, la aprobación, la sanción, la promulgación y la publicación. Hay unas situaciones intermedias o incidentales que podrían darse, pero las 7 etapas generales son estas. Y que obviamente vamos a entender que el producto final de ese proceso legislativo pues va a ser una ley de carácter ordinario, que dentro de la jerarquía normativa ya ustedes saben en qué consisten las normas jurídicas ordinarias. Pero seguimos en esta charla y vamos a ver básicamente lo siguiente. Podemos definir en qué consiste ese proceso legislativo, también conocido como legislación. Entonces vemos que es un proceso y una serie, una sucesión de etapas o fases, en virtud del cual uno o varios órganos del Estado van a formular y van a promulgar determinadas reglas o normas o preceptos jurídicos de observancia, estos de cumplimiento general y obligatorio, a las que se les denomina con este nombre específico de leyes. Y van a haber diversidad de definiciones de lo que representa el proceso legislativo. Sin embargo, pues vamos a platicar básicamente de quiénes son los actores y los protagonistas dentro de ese proceso legislativo. En primer lugar, ustedes recordarán, una de las etapas generales es la iniciativa de ley. Pero aquí voy a hacer un pequeño alto en el camino y vamos a distinguir otra clase de iniciativa que está en la Constitución. Y esto lo hago con la finalidad de que ustedes no se olviden o no se confundan
de que son el mismo tipo de iniciativa. Por un lado tenemos la iniciativa de ley que sí forma parte del proceso legislativo, del proceso de creación de las normas jurídicas ordinarias en Guatemala, que está en el artículo 174. Para la formación de las leyes tienen iniciativa los diputados al Congreso. Noten que aquí ya están representando al organismo legislativo. Significa que la potestad de iniciativa de ley le compete y le corresponde al sujeto diputado. Al diputado. Aquí se menciona el organismo ejecutivo, pero vamos a hacer la aclaración en el artículo 183 de la misma Constitución Política, en uno de sus incisos respectivos, o literales, mejor dicho, se aclara o se especifica que es una potestad de el presidente de la República de Guatemala. Entonces, aunque se menciona el organismo ejecutivo, es una potestad del presidente de la República de Guatemala. Luego tenemos la Corte Suprema de Justicia, y aquí obviamente tenemos otro organismo de poder del Estado representado por la Corte Suprema de Justicia, máximo órgano de dirección del organismo judicial. Entonces tenemos primero los tres poderes del Estado: el legislativo a través de los diputados, el presidente de la República como titular del Ejecutivo, y la Corte Suprema de Justicia como máximo órgano del organismo judicial. Pero en un cuarto tenemos, aquí entramos nosotros, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. Fuera de esas personas, instituciones o organismos de Estado, nadie más en Guatemala tiene esa alta potestad que es la iniciativa de ley. Ahora, quiero que ustedes analicen algo, y este es un tema de reflexión, por supuesto, que solo se lo dejo como un planteamiento inicial. Hace algunos años, pues, alguna idea académica que se quedó en un proyecto, y es por el hecho de que la Universidad de San Carlos de Guatemala está investida de iniciativa de ley. Imagínense ustedes que se crease a nivel de nuestra facultad una dirección o un departamento, se buscaría cuál sería el órgano administrativo ad hoc. Ustedes como estudiantes de Derecho, ya con ciertos requisitos de pensum aprobado y con la debida asesoría profesional, pudiesen elaborar proyectos de ley y promover iniciativas al Congreso de la República, pues canalizadas por el medio del Consejo Superior Universitario. Si bien es cierto, dentro de los fines de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que tanto a nivel constitucional como a nivel de la ley orgánica, se establece que es coadyuvar en la solución de la problemática nacional. Y imaginémonos esta situación hipotética en donde ustedes prepararían un proyecto de ley debidamente asesorado, analizar el ordenamiento jurídico guatemalteco y en aquellos puntos en donde hay necesidad de hacer reformas al ordenamiento jurídico o bien promover nuevas leyes sobre temas novedosos como parte de su estudio, de su práctica profesional, pues pudiesen aportar soluciones a la problemática nacional haciendo uso de esa potestad única que dentro de las instituciones de educación superior tenemos en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Claro, esto significaría que deberían darse o redoblarse los esfuerzos de los estudiantes y generar más estudio, más preparación, pues en este caso, prepararlos en aspectos de técnica legislativa y poder crear en un momento dado normas jurídicas y saber en un momento dado el procedimiento, la técnica para poder generar o crear una norma de derecho y hacer esa propuesta desde el punto de vista académico a través de un proyecto de ley debidamente técnicamente elaborado por estudiosos del derecho. Pues déjenme soñar con el proyecto, pero se los comento, pues en un momento dado, pues no sé si los estudiantes inclusive estarían dispuestos a aceptar el reto y por supuesto estudiar más y prepararse más para poder generar un aporte a la problemática nacional. Bueno, entonces dejen mi sueño por ahí, ahora vuelvo acá.
vemos, en el caso de la iniciativa del 277, es una iniciativa de reforma constitucional. Por favor, no la vayan a confundir, que es distinta a la del 174, porque ya ustedes vieron dentro de la jerarquía normativa dónde están las normas constitucionales. Entonces, este artículo 277 contempla lo que se denomina iniciativa de reforma constitucional, pero es para promover y proponer reformas a la Constitución. Y tienen iniciativa el presidente de la República en Consejo de Ministros, 10 o más diputados al Congreso, la Corte de Constitucionalidad y el pueblo mediante petición dirigida al Congreso de la República por no menos de 5,000 ciudadanos debidamente empadronados por el registro de ciudadanos. En cualquiera de los casos anteriores, el Congreso de la República debe ocuparse sin demora alguna del asunto planteado. Entonces existe otra posibilidad dentro del orden del Estado constitucional de derecho y es la iniciativa de reforma. De todo esto destacaría yo la literal D. Nosotros como pueblo tenemos constitucionalmente la iniciativa de proponer reformas a la Constitución. Y se requiere pues no menos de 5,000 ciudadanos debidamente empadronados. Imagínense ustedes semejante propuesta que podría generarse a través de la iniciativa de reforma constitucional. Quitar el antejuicio, prohibir la reelección, y en un momento dado, pues estamos viendo dar la libertad para que el ciudadano común y corriente tenga libre participación política partidaria y romper el monopolio político partidario. Básicamente, podríamos mencionar diversos temas, pero el hecho de que en un momento dado se puedan generar cambios estructurales, entonces ahí hay una herramienta que no ha sido utilizada, la de petición del pueblo. Son solo 5,000 ciudadanos y poder hacer propuestas de reforma al texto constitucional. Conocemos la raíz de los males, pues en un momento dado dentro del Estado constitucional de derecho pues existen los mecanismos que la misma Constitución establece. Bueno, vuelvo acá y veamos un punto importante. Y esto que estoy haciendo con ustedes es un análisis jurídico. Quiero que ustedes se den cuenta del rol que ustedes como abogados pueden tener dentro de la sociedad. Y es lo que he querido con mis estudiantes decirles desde el inicio de su carrera. Necesito que ustedes sean en un momento dado libre pensadores y que desarrollar un pensamiento crítico y establecer que las herramientas legales están, saber cómo utilizarlas y darles un buen uso, pues eso ya depende de la interpretación y de la voluntad y el deseo de querer mejorar el estado de cosas en Guatemala, dentro de un estado constitucional de derecho. Bueno, entonces, vuelvo acá. Vemos que tenemos, en primer lugar, que entender que de la iniciativa de la que vamos a hablar es la del 174. Es, en este caso, el primer paso dentro del contexto de lo que representa el proceso legislativo en Guatemala. Vemos, entonces, que estas son las etapas generales del proceso legislativo, 2 fases, el desarrollo de las mismas, la fase 1, por supuesto tenemos el organismo legislativo, la iniciativa de ley, debe canalizarse por las personas o instituciones antes mencionadas, pero tiene que centralizarse, en este caso, en el organismo legislativo, la admisión, la discusión, la aprobación. En la fase 2, a nivel del organismo ejecutivo, está la sanción, la promulgación y la publicación. En este caso, hemos de ver las primeras etapas. La primera etapa, pues ya platicamos al interno del Congreso, fase 1. Aparece la iniciativa de ley de la cual habíamos platicado, pues ya esto genera una definición de la iniciativa de ley. Es una facultad, por supuesto, y a través de la cual es un acto, hago un paréntesis acá, el acto implica o conlleva una exteriorización o declaración de la voluntad encaminada, por supuesto, de determinados órganos del Estado, personas o instituciones facultadas con esa potestad de iniciativa de ley, de poder someter a consideración del Congreso de la República un proyecto de ley a efecto de que el mismo,
supuesto, se sustancia en el proceso legislativo y este sea promulgado luego de cumplir con las etapas del proceso legislativo. En ese contexto, ya sabemos básicamente quiénes están investidos de esta iniciativa de ley, porque ustedes ya saben que es una facultad exclusiva, y cuando digo exclusiva es porque nadie más que esas personas mencionadas en la Constitución tiene iniciativa. Entonces, ya vimos los diputados al Congreso, la Corte Suprema de Justicia, hablamos también del presidente de la República, la Universidad de San Carlos de Guatemala y, por supuesto, el Tribunal Supremo Electoral. Entonces tienen esa potestad exclusiva según el texto constitucional y por lo tanto estamos viendo de que en la nómina, pues nadie más que ellos tienen la iniciativa de ley. Y sí valdría la pena, si ustedes quieren realizar una investigación que no tiene ninguna ponderación, aclaro, pero tan siquiera investigar cuántas veces la Universidad de San Carlos de Guatemala ha hecho valer esa potestad y en cuántos de estos proyectos de ley se han convertido en ley de la República. Entonces, tenemos una alta potestad y en un momento dado podemos ser un factor de cambio y podemos aportar soluciones a la problemática nacional a través de canalizar iniciativas de ley al Congreso de la República que contengan las aspiraciones más legítimas de un pueblo. Y entonces continuamos acá. Si ustedes quieren investigar cuántas veces, pues la decisión de ustedes el quererlo hacer no es obligatorio y tampoco es materia de evaluación. En cuanto al contenido de la iniciativa, pues básicamente pueden pueden suceder dos cosas. Que haya un área novedosa, que no sea legislado o que habiendo ley, pues sea incompleta. Entonces se trata de una nueva ley, un tema no legislado, o habiendo legislación no es suficiente, o bien hay confusión o enredo. Entonces, una nueva norma. O podría ser una modificación a una ley existente. Entonces acá ya existe la normativa, ya existe la ley, pero lo que se pretende es realizarle cambios o modificaciones a algo que ya existe. Claro, he de entender y he de comentarles algo. Cuando ya existe una ley y se quiere reformar, esto implica hacerle modificaciones. Entonces, debe seguir también el mismo procedimiento legislativo. Hay que presentar la propuesta a través de la iniciativa de ley. Lo que pretende básicamente la entidad ponente es que se modifique la ley existente. Acá, la manera de poder realizar esas modificaciones o cambios a la ley existente es a través del procedimiento legislativo. Acá tiene que ser modificado por otras leyes. Esto se denomina el principio del paralelismo de las formas. De la misma manera, forma o modo en que ha sido creada una ley, de la misma manera, forma o modo debe modificarse o reformarse la misma. Y por qué no decirlo, también puede perder vigencia. Esto es derogar una ley a través de otra ley. Y aquí podría recordar el artículo 8 de la Ley del Organismo Judicial en Guatemala, que establece el tema de la derogación de las leyes. La derogación implica la terminación de la vigencia de la ley, de su fuerza obligatoria. En este artículo, el artículo 8 nos dice, en este caso, las leyes se derogan por leyes posteriores. ¿Qué significa esto? Derogar es dejar sin efecto, pero también van a modificarse por leyes posteriores. Por lo tanto, para modificar o dejar sin efecto una ley, esto es derogarla, deben en un momento generarse o promoverse la iniciativa de reforma de la misma, puesto que de la misma manera, forma o modo en que ha sido creada la ley, de la misma manera, forma y modo deberá ser modificada o bien derogada, esto es quitarle vigencia, es sustituirla. Y claro, hay algunas condiciones hipotéticas que se mencionan, totalmente porque la nueva ley regule por completo lo contenido en la ley anterior, parcialmente por incompatibilidad de las disposiciones contenidas en la nueva ley con las precedentes, total o parcialmente por declaratoria de inconstitucionalidad
dictada en sentencia firme por la Corte de Constitucionalidad, y ese artículo 8 de la Ley del Organismo Judicial en Guatemala termina indicándonos que por el hecho de la derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiese derogado. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? En principio, si se pretende dejar sin efecto, esto es derogar, o si se pretende modificar una ley, entonces tiene que seguirse las etapas del proceso legislativo, porque es a través de una ley que va a derogarse, esto es quitarle vigencia, que puede ser total o parcial, o bien modificar o reformar una ley, entonces tendrá que seguirse el proceso legislativo a través de la promoción de la iniciativa. Pero entonces tenemos dos temas, una nueva ley o bien la modificación de una ley existente. ¿Qué tendríamos ya para ir finalizando en esta tarde? Pues básicamente con esto termino. Al momento de presentar la iniciativa de ley hay que adjuntar el proyecto de ley. Antes de someterlo a consideración del Congreso es un anteproyecto. Ya al momento en que se incorpora al interno del Congreso ya es un proyecto de ley, y cuando el mismo es aprobado por el Congreso ya estamos hablando de un decreto. Entonces, antes de su incorporación, anteproyecto, al haberse incorporado ya en la iniciativa ya es un proyecto, y al haberse aprobado es un decreto. Entonces, debe darse redactado y presentado en forma de decreto. En este caso, esta es la estructura que nos presenta un decreto, en aras o en razón, por supuesto, del tiempo. Voy a dejarlo hasta acá con ustedes. Voy a desarrollar básicamente la explicación general de este tema, pero ustedes pueden darse cuenta que el anteproyecto de ley va a contener básicamente dos partes generales: un preámbulo en donde encontramos la justificación, los considerandos y el por tanto, y el cuerpo de la ley en donde tenemos primeros artículos, artículos principales y artículos finales. Cada una de estas partes del contenido es de comentarles algo. La persona, institución, organismo de Estado que tiene iniciativa de ley, no basta con que lo manifieste al Congreso de la República a través de un derecho de petición que diga sería bueno que legislen, quieren una ley sobre esa. No. Lo que hay que hacer es preparar cómo debería de quedar, y de una vez se presenta el proyecto de ley en esa iniciativa. Entonces hay que elaborarla, hay que redactarla, y por eso es que debe llenar una formalidad, y esto le va a dar la estructura de la forma de decreto. Y el decreto es el término que se utiliza para referirse a la estructura formal que debe tener una ley en Guatemala, en donde debe presentar la justificación, que son la exposición de motivos, es un análisis jurídico, doctrinario y también jurisprudencial que se hace por parte de la persona o entidad ponente, en donde argumenta el por qué considera que se hace necesario que se constituya en ley de la República de Guatemala. En los considerandos que ya aparecen en el texto de la ley, la exposición de motivos no, pero el considerando ya aparece, es un resumen de la causa, motivo o razón por la cual se constituye importante que esta ley entre en vigencia y regule algún aspecto de la sociedad guatemalteca. Por tanto, básicamente es el fundamento de derecho, donde se establece cuáles son los artículos de la Constitución, en donde se recalca y se fundamenta la potestad legislativa. En el cuerpo básicamente van a encontrar primeros artículos en donde habrán aspectos generales de una ley, como pueden ser definiciones, explicar cuál es la naturaleza o esencia de la misma ley, la finalidad de la misma, aspectos adicionales para que el lector de la ley tenga un marco teórico conceptual previo para poder entender el desarrollo del contenido siguiente, que serían los artículos principales de la ley. Ya aparece entonces desarrollado en pleno el ámbito de la regulación normativa en el cuerpo de la ley, y finalmente los artículos que contienen disposiciones finales, transitorias, se habla de la derogatoria y la vigencia, o bien se puede mencionar el momento en que debe emitirse un reglamento, que son los artículos finales.
Bueno, bajo este aspecto, estamos con este tema. Voy a dejarlo acá con ustedes. Veo una pregunta por ahí en las notas, pues tengo 15 días después de la realización del examen para presentarles sus resultados, pues espero que el mismo sea el fiel producto de lo que ustedes estudiaron y pues por lo demás, vuelvo en todo caso pues por acá. Bueno, entonces, la única pregunta era de lo de las notas, pues, ¿cómo les fue? Pues así como su corazón les dice, así les fue, y espero que sea bien, por favor, y que hayan ustedes que brillen como estrellas o como soles en su